Shalom, shalom, ¿cómo están ustedes? Espero que tengan un excelente Shabbat, que estén disfrutando de este Shabbat. Ya rato que no grabamos, acabamos de terminar las santas convocaciones de otoño, de otoño. Concluimos con la festividad de Sukkot, Simchat Torah, eh, días excelentes, días tranquilos. El último día Simchat Torah o Shemini Atzeret, de alegría, ¿sí? Porque se recibió la Torah. Pudimos danzar con la Torah, bailar con la Torah, enrollar nuevamente el Sefer Torah hasta la primera parashá, hasta Bereshit, hasta el inicio, ahora sí, hasta el principio. Y Baruch Hashem, hoy iniciamos, o ya iniciamos desde la semana pasada, a finales, cuando terminó el Shabbat pasado, iniciamos el estudio iniciamos el estudio nuevamente de la Torah, el ciclo anual de la Torah, del estudio de la Torah, con la Parashá Bereshit. Y en esta Parashá Bereshit hay unas preguntas que a Kadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es, primeramente le hace a Adán, o Adam, como es en hebreo Adam, y que le hace también a Caín. Entonces, vamos a ver de qué se tratan esas preguntas, y lo vemos en el capítulo 3. En el capítulo 3, vamos a verlo desde el verso 8. Hay que recordar que en el capítulo 3, bueno, voy a leer una parte del capítulo 3. Dice, verso 1, empezando por el verso 1, dice: Empero la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que Adonai había hecho. Le dijo a la mujer: Quizás dijo Dios, no deberán comer de ningún árbol del jardín. Y la mujer le dijo a la serpiente: Del fruto de cualquier árbol del jardín podemos comer. Del fruto del árbol que está en el centro del jardín, Dios nos dijo: No comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Fíjense aquí, esto es lo que está diciendo, lo que contesta Java o Eva a la serpiente. Le dice: no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. La serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer percibió que el árbol era bueno para comer y que era un deleite para los ojos y que el árbol era deseable como un medio para obtener sabiduría. Y tomó su fruto y lo comió, y también le dio a su marido con ella, y éste comió. Entonces se abrieron los ojos de ambos y se percataron de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Adonai, de Adonai Elohim, manifestándose en el jardín hacia el atardecer, y el hombre y su mujer se ocultaron de Adonai Elohim entre los árboles del jardín. Y Adonai llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Esa es una de las primeras preguntas que hace a Kadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es, que le hace al hombre, ¿sí? Primeramente le hace la pregunta a Adán, y después le hace preguntas, aparte de la pregunta que le hace a Java, pero le hace la pregunta también a Caín, ¿sí? Entonces le dice el Eterno, le pregunta: ¿dónde estás? Pregunta, ¿no? ¿Dónde estás? Pero fíjense que la mujer le contesta a la serpiente: no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran, ¿sí? Entonces, esto de no comerán de él es cierto. A Kadosh Baruj Hu le dijo eso les dio esa orden, ¿sí? Que no comieran. Pero sin embargo, Java da una respuesta diferente, ¿sí? Porque Java dice que le dijo que no
que no tocaran el árbol, ¿sí? Y aquí esa respuesta por parte de Java está mal esa respuesta, porque Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, solo le dijo que no comieran, no les dijo que no tocaran, ¿sí? Y aquí podríamos decir, ahí Java le agregó al mandamiento que Akadosh Baruj Hu, que el santo bendito él, les había dado: no comerás del árbol del bien y del mal. Y Eva le dijo: y no tocarán, ¿sí? Eso es lo que muchas veces hacen las personas que enseñan Torah, o pastores, o maestros, morés, roes. Es lo que hacen: le agregan a la Torah, a los mandamientos, le agregan cosas a los mandamientos, cuando no debe de agregársele. A la Torah no se le debe agregar ni quitar, ¿sí? Y esa fue la primera vez que se le agregó a algo de la Torah, ¿sí? Algo que el Eterno dijo, porque está diciendo, dice: no comerán de él ni lo tocarán. El Eterno nunca dijo que no lo tocaran, dijo que no comieran. Pero vámonos a la pregunta que le hace Akadosh Baruj Hu a Adán. Le pregunta: ¿dónde estás? Y esta pregunta ha sido una fuente de inspiración para autores, para escritores, para exégetas, para maestros, para rabinos, grandes rabinos, que han elaborado refinadas teorías acerca de Dios a la búsqueda del hombre, ¿sí? Y sin embargo, esta pregunta es el fiel reflejo del más puro estilo bíblico, la cual no tiene otra connotación más que la apertura de un diálogo suave, sin brusquedad, sin acusación, ofreciéndole a Adán la posibilidad de poder relatar la verdad. Fíjense, el Eterno le pregunta: ¿dónde estás? Lo busca, le pregunta: ¿dónde estás? Él ya sabe que Adán y Java transgredieron, ¿sí? Él ya sabe que comieron del fruto del bien y del mal, ¿sí? Del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, perdón. Ya sabe que comieron, ya sabe que están escondidos, ya sabe que sus ojos fueron abiertos. Pero él le pregunta: ¿dónde estás? Es como una pregunta donde Rashi dice que esta pregunta el Eterno se la hace para iniciar con él un diálogo, ¿sí? Para iniciar un diálogo, una conversación, para que Adam no se turbe en sus respuestas, ¿sí? Como se turbaría si Akadosh Baruj Hu llegara y le empezara a recriminar lo que hizo. Entonces el Eterno le habla y le pregunta: ¿dónde estás? ¿Para qué? Para que Adam salga y le diga: Señor, estoy escondido por esto, esto y esto, ¿sí? Y esto mismo ocurrió con respecto a Caín, cuando el Eterno le pregunta en el capítulo 4, verso 8, le pregunta: ¿dónde está Hebel, tu hermano? ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver ahorita, más adelante. Esa es la otra pregunta incómoda, no incómoda, la otra pregunta que incomoda, mejor dicho, al ser humano, ¿sí? ¿Y qué pasa? Adam en lugar de decirle al Eterno, de sincerarse con el Eterno y decirle: Señor, perdóname, estoy escondido porque me siento avergonzado, pasó esto, esto y esto. ¿Saben qué es lo primero que dice Adán? Cuando le pregunta el Eterno: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del cual te ordené que no comieras? ¿Saben qué es lo primero que contesta Adán en lugar de empezar el diálogo con él y abrirse con el Eterno? Adán le dice: la mujer que tú me diste, ella me dio del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal.
La mujer que tú me la diste, tú me diste esa mujer. O sea, como luego decimos en México, zafus, yo me zafo. ¿Sí? La culpa es de ella me la dio, ella me dijo que comiera. Pues sí, pero tú eras, eres el varón, tú eres el que tiene que, el que toma las decisiones y tú debiste haberle puesto un freno a tu mujer. ¿Sí? Y aquí estamos frente a una responsabilidad que Adán, que el primer hombre, evadió, atribuyéndosela al mismo Akadosh Baruj Hu. Tú, la mujer que tú me diste. ¿Sí? La mujer que tú me diste. ¿Es esta una tendencia humana? Pregunto, ¿esta es una tendencia humana al encontrar responsabilidades externas para una conducta que es un fruto de una decisión interna? Siempre estamos buscándole una razón, estamos buscando un pretexto, cómo zafarnos de una responsabilidad, de la una responsabilidad resultante de una decisión que nosotros mismos tomamos y de la que tendríamos, ahora sí valga la redundancia, hacernos responsables. Adán estaría, por otra parte, si Adán estuviera o hubiera confesado aquí su falta de reflexión en el momento oportuno, o sea, en el momento de comer del fruto del árbol, y tratara de racionalizar lo irracional de su conducta anterior, dándole al Eterno una abriéndose, mejor dicho, abriéndose con el Eterno y aceptando su responsabilidad, el Eterno, dentro de su infinita rajamim, de su infinita misericordia, hubiera perdonado a Adán y a Java. Pero no lo hicieron. La mujer que tú me diste. Y luego la mujer, el argumento de la mujer. La serpiente me enseñó y comí. ¿Sí? Le avienta luego, como decimos, la bolita a la serpiente. Y a la serpiente ya no le pregunta nada a Kadosh Baruj Hu. Le da su, vamos a decirlo así, su castigo, ¿no? Pero fíjense lo que pasó ahí. La mujer que tú me diste, y luego la mujer, la serpiente, ¿sí? Y de aquí nos podemos ir a la otra pregunta, ¿sí? A la otra pregunta que vemos en el capítulo 4. En el capítulo 4, en el verso 6, y el verso 9, ¿sí? Dice, y Adonai le hizo a Adán y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Perdón, eso no. Dice, el hombre había conocido a su mujer Java y ella concibió y dio a luz a Caín, diciendo, he adquirido un hombre con Hashem. Y también dio a luz a su hermano Hebel. Hebel se convirtió en pastor y Caín se convirtió en labrador de la tierra. Tras un periodo de tiempo, Caín trajo una ofrenda a Hashem del fruto de la tierra, de lo que había sembrado y cosechado. En cuanto a Hebel, él también trajo de los primerizos de su rebaño, o sea, de los primogénitos de su rebaño y de los más selectos, o sea, se preocupó por conseguir lo más selecto, los animalitos más selectos. Adonai se inclinó por Hebel y su ofrenda, pero por Caín y su ofrenda no se inclinó. Y esto le causó a Caín gran enojo y su semblante se acongojó. ¿Sí? Hay comentaristas que dicen que la ofrenda de Caín era fruta que no estaba buena,
Debió haber sido como en la festividad de las primicias, en que se marcabas, o antes de que cuando los árboles daban los primeros retoños y todo eso de frutales, ellos marcaban los primeros frutitos que salían chiquitos, porque esos eran las primicias, esos eran los primeros frutos los que entregaban al templo, ¿sí? Y entonces aquí sale, dice, y el semblante de Caín, esto le causó a Caín gran enojo, y su semblante se acongojó. O sea, se enojó y se puso triste, pero fue más su enojo. El Eterno lo ve lo que pasa y le hace una pregunta a Caín. Le dice, ¿por qué estás molesto? ¿Y por qué se ha acongojado tu semblante? Ahí es para que Caín le hubiera dicho, Abba, Padre, yo al igual que Hebel te traje una ofrenda y sin embargo no fue de tu agrado. Perdóname, discúlpame si no fue de tu agrado. Pondré más empeño cuando haga esto. O X, ¿sí? Estoy seguro que el Eterno le habría dicho, le ha dado alguna razón de por qué no fue de su agrado la ofrenda. Y el Eterno le dice, ciertamente si mejoras, serás perdonado, ¿sí? O sea, trajiste una ofrenda que no era adecuada. Eso se te puede perdonar, no hay problema, ¿sí? Y le dice, pero si no mejoras, el pecado aguarda la puerta. Hacia ti su deseo se dirige, pero puedes conquistarlo. O sea, el Eterno ya sabía que iba a pasar lo que pasó con Caín y Hebel, ¿sí? Y por eso le dijo, si mejoras serás perdonado, pero si no mejoras, el pecado aguarda la puerta. O sea, estás propenso a cometer algo de lo que te puedes arrepentir. Y aquí viene la otra pregunta, la cual Akadosh Baruj Hu le hace a Caín. Porque después Caín habló con su hermano Hebel, dice el capítulo 8, dice, y sucedió cuando estaban en el campo que Caín se alzó contra su hermano Hebel y lo mató. Y aquí viene la pregunta que le hace el Eterno a Caín. Le dice, ¿dónde está Hebel? O Abel, como lo conocen. ¿Dónde está Hebel, tu hermano? Y al igual que Adán, ¿sí? El Eterno hizo una pregunta para que Caín se arrepintiera y para que Caín le dijera, iniciara una conversación con él, un diálogo. Señor, Padre, Abba, perdóname, cometí este gran pecado contra mi hermano, lo maté, etcétera, etcétera, etcétera. Se arrepintiera. Pero no, pudo más el ego, pudo más el enojo, pudo más el yo, el Yetzer Hará en Caín. Y Caín le contesta, no lo sé. ¿Acaso soy yo el custodio de mi hermano? ¿Acaso soy yo el custodio de mi hermano? O sea, casi le está diciendo, me hablas de una responsabilidad de una persona que no es mi responsabilidad. Y esto es un mensaje para todos los hermanos. Puedes estar enojado con tu hermano, puedes tener diferencias con tu hermano, pero es tu hermano, es tu sangre. Nadie más fuera de la familia puede llegar a ayudarte en ocasiones. Pero si estás mal con tu hermano, vas a provocar lo que pasó con Caín. Tal vez no lo mates físicamente, no lo agredas y lo mates físicamente, pero al darle o al no hacerle caso, al no ayudarlo, al no simple y sencillamente, tal vez no lo puedas ayudar con dinero, pero si no lo escuchas, lo estás matando espiritualmente. Ojo con eso, pongan atención con eso. Hermanos son hermanos, no provoquen, no hagan lo que Caín.
que Caín mató a su hermano Abel por envidia, por enojo. Es tu hermano, es tu hermana. ¿Por qué se enojan? ¿Para qué se enojan? Es feo, es muy triste estar distanciado de los hermanos. Cuando no sabes de tus hermanos, ¿sí? Y no sabes de ellos. Y a veces tratas de comunicarte y no te responden. Oh, sí, yo te hablo, no te preocupes, déjame desocuparme y te hablo. Y pasan meses, años y nada. Tu hermano te pide un favor y dices, no, yo no lo hago. No, esto, es lo otro. No, mi hermana no, yo no cuento con él. No. Estás provocando lo mismo, estás haciendo lo mismo que Caín. Estás matando a tu hermano, a tu hermana. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Y tú vas a ser cortado. Estás cometiendo un pecado que se llama de caret, de cortarse. El Eterno te va a cortar a ti. Se va te va a ignorar el Eterno. El Eterno va a ocultar su rostro de ti. El Eterno le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama ante mí desde la tierra. Pero aquí se usa la palabra sangre, se dice en plural. Las sangres de tu hermano claman ante mí desde la tierra. ¿Sí? Fíjense, cuando Adam comió del fruto del árbol del bien y del mal, dijo el Eterno, he aquí que el hombre se siente similar a uno de nosotros para conocer el bien y el mal. Y este significado, el significado de este verso está sumido en las tinieblas. Lo más apropiado es entender esta situación, ¿sí? Cuando dice, el hombre es el esplendor, no puede pernoctar ya que se asemeja a las bestias, es similar a ellas. En otras palabras, Adán fue creado de la tierra, fuera del Gan Eden, ¿sí? Había sido establecido en el jardín del Edén por el mismísimo Adonai. Y en el huerto del Edén, entre todos los árboles que lo poblaban, había estaba el del fruto del bien y el mal, ¿sí? El mensaje de ese verso es que Adam eligió lo trivial en detrimento de lo esencial, porque estaba el árbol del bien y del mal y estaba el árbol de la vida. O sea, si Adán hubiera ido y comido del árbol de la vida, no hubiera muerto, ¿sí? Porque no había una prohibición sobre ese árbol, sobre el fruto del árbol de la vida. La prohibición estaba sobre el fruto del árbol del bien y del mal. Pero Adán prefirió lo trivial a lo espiritual, ¿sí? Y volviendo con Caín, el Eterno le dice, ¿qué has hecho? ¿Sí? ¿Qué has hecho? Le dice, porque te has enojado. Y cuando le pregunta, ¿por qué te has enojado? ¿Sí? Esa es la columna vertebral del pensamiento bíblico en cuanto a la conducta del hombre se refiere. El ser humano tiene una marcada tendencia a encontrar las causas de sus fracasos fuera de él mismo, y especialmente encontrar los fracasos en el prójimo o por culpa del prójimo, igual que a Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente, ¿sí? Ellos buscaron o dijeron que la causa de su fracaso, de su pecado, fue el otro. Y la Torah, sin embargo, nos enseña a Caín, y a través de él a la humanidad, que la reparación real de nuestros desaciertos, de nuestros errores, de nuestras transgresiones, radica en la capacidad de que tengamos, o radica en la capacidad que tengamos para dominar nuestras pasiones,
para reducir nuestro furor, nuestro enojo y tratar de tener una conducta que nos eleve por sobre la pequeñez, por sobre la falsedad y por sobre la sospecha, ¿sí? Del éxito o del fracaso que tengamos en este campo va a depender nuestra caída o nuestra elevación. Para eso el Eterno ha dotado al hombre, ese hombre que fue creado por él. Al decir el hombre me refiero al hombre y a la mujer, ¿sí? No se sabe en las mujeres. Ese hombre que fue creado por él, con elementos tan poderosos como la fuerza para dominar y regir sus instintos, ¿sí? El Eterno le dice, mas tú los habrás de dominar. ¿Y qué fue lo que y dijo Caín a Hebel, su hermano? ¿Qué le dijo Caín a Hebel? ¿Sí? No sabemos qué le dijo cuando lo mató, antes de que lo matara, ¿sí? Faltan, estas palabras no son registradas en la Torá, ¿sí? El texto de la Torá no lo reproduce, no aparecen esas palabras que le dijo Caín a Hebel, ¿sí? Probablemente porque no eran, o porque eran carentes de sentido, porque eran palabras belicosas y porque seguramente carecían o tenían faltas de todo argumento lógico. Y tal vez al silenciar estas palabras la Torá decide que jamás se puede ni racionalizar ni justificar un asesinato. No hay una justificación para cometer un asesinato. La misma Torá en los Aseret Hadibrot, en los 10 mandamientos como se le conoce, dice, no asesinarás, ¿sí? Esas palabras que no se registran de Caín no tienen importancia mencionarlas. Cuando la tragedia es grande, el móvil de la misma tragedia no puede ser relevante nunca. Y cuando el Eterno le pregunta, ¿dónde está Hebel? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Pues parecería que a diferencia de la pregunta que le formuló el Eterno a Adán al transgredir su voluntad, y que según Rashi, dicha pregunta tenía por finalidad abrir un diálogo con él, esta segunda pregunta que hace a Kadosh Baruj Hu, a Caín, esta vez fue por una situación que encierra una mayor gravedad, pues esta vez un hombre ha truncado la vida de su hermano. Y tal vez a raíz de estos 2 episodios y las 2 preguntas formuladas por Akadosh Baruj Hu, podemos comprender la necesidad de los preceptos, de los mitzvot, de los mandamientos. Esos mandamientos que regulan la relación entre el hombre y Dios y entre el hombre y su prójimo. Y de acuerdo a la Torá, la única posibilidad de responder a estas preguntas es vivir en un marco de disciplina y de obediencia a Él. De no de ser así, Adán seguirá ocultándose entre los árboles del huerto. Y Caín va a seguir derramando la sangre de su hermano, que la tierra englutirá. ¿Qué le dijo Caín? No sé, ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Insensatez, arrogancia, falsedad. Estas son las consecuencias y las derivaciones del asesinato. Una transgresión genera otra. Y aquí tenemos frente a nosotros a Caín, internándose por un laberinto tratando de evadirse en lugar de asumir y afrontar sus consecuencias y su responsabilidad. ¿Es esto una característica propia del hombre, tanto del hombre antiguo como del hombre moderno? Sí, es una característica. ¿Y qué dice Caín en el verso 13? Dice, ¿acaso mi iniquidad es demasiado grande para poder soportarla? He aquí que tú me has expulsado en este día de la faz de la tierra. ¿Acaso puedo ocultarme de tu presencia? Debo transformarme en un vagabundo y un errante en la tierra, y todo el que me encuentre me matará. Y Hashem le dijo, por lo tanto todo el que asesine a Caín antes de que pasen 7 generaciones será castigado. Y Adonai colocó una marca sobre Caín para que nadie que lo encontrara lo asesinara. Caín se alejó de la presencia de Adonai y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén.
De tu presencia habré de ocultarme, ya que no podré estar más frente a tu presencia para orar, o para ofrecer sacrificio, u ofrecer una ofrenda, dice Rambán. Y de acuerdo a este comentarista, a Rambán, vemos que el sufrimiento producido en Caín no está motivado únicamente por un dolor físico, sino que está motivado por la pérdida de la posibilidad de elevación espiritual. ¿Cómo de una elevación espiritual? Sí, de una posibilidad de arrepentimiento, de una posibilidad de arrepentirse y de encontrar el perdón celestial. Así vemos que el hombre puede actuar en desacuerdo con los preceptos, pero acusa los efectos de una relación deteriorada con su creador. Algunos sabios del Talmud y del Midrash quieren encontrar en estas palabras un sentimiento de arrepentimiento. Y a diferencia de Adán, que se escondió entre los árboles del huerto, Caín habla no de escondites, sino de un ocultamiento ante Dios. Y el ser humano sigue avanzando por el laberinto creado por él, escondiéndose, ocultándose. El otro aspecto de esta relación es que cuando el hombre traspasa los límites de su iniquidad, es Dios el que oculta su rostro para con él. Dice el Midrash que cuando el arca emprendía el viaje, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel emprendía el viaje, los diferentes viajes en el desierto, cuando ya tenían el Mishkan, y cuando el arca emprendía el viaje, Moshe decía: levántate, oh Eterno, y que tus enemigos sean dispersos y que huyan los que te aborrecen. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, explica que el arca siempre viajaba por delante del pueblo de Israel una distancia de 3 días. ¿Sí? Y al decir esto, Moshe decía: detente, oh Eterno, y espéranos, y no te alejes más de nosotros. ¿Sí? Cuando Moshe le pedía al arca que aguardara al pueblo y no se adelantara más que la distancia de 3 días, era para que el pueblo se sintiera seguro y protegido al estar cerca del arca. ¿Sí? Porque si se alejaba todavía más, pues los Bené Israel, los hijos de Israel, ya no se sentirían cerca de ella y perderían su sensación de protección. Y como esa vida, el arca es el símbolo de la Torá, porque dentro de ella se encuentran las tablas de la ley, y cada Bené Israel tiene una chispa del alma de Moshe Rabenu, una chispa del alma que le pide a Elohim: no te alejes demasiado, necesito sentir tu cercanía. Pero por su parte, Hashem le dice a las personas esto mismo, ¿sí?, que hablábamos ahorita de Caín, de que el ser humano sigue avanzando por el laberinto creado por él, escondiéndose y ocultándose. Y ese aspecto de esa relación es que cuando el hombre traspasa los límites de su iniquidad, es el Eterno el que oculta su rostro para con él. Pero por su parte, Hashem le dice a las personas, te lo dice a ti, me lo dice a mí, se lo dice a todos nosotros, dice: yo permanezco en mi lugar, yo aquí estoy. Pero si te sientes perdido y te estás alejando, ¿sí?, significa que tú mismo es quien se está acercando. Yo aquí estoy. ¿Cómo podemos acercarnos a Kadosh Baruj Hu? Teshuvah, arrepentimiento. Teshuvah significa acercar. Se traduce como arrepentimiento, pero es para que te acerques al Eterno. En Yom Kippur fue el día del perdón, ¿sí? Fue el día en que se dio el veredicto final del juicio que se hizo en Rosh Hashanah. Y yo te digo a ti, y me lo digo a mí mismo, nos sentimos
sentimos que el Eterno está alejado de nosotros. No. Sí, tal vez lo sintamos, pero el Eterno no está alejado de nosotros. Él está aquí. Él está en todos lados. Los que nos alejamos somos nosotros. Hacemos lo mismo que Adam. Tratamos de ocultarnos entre los árboles. Y como Caín. ¿Sí? Seguimos avanzando por un laberinto que hemos creado, un laberinto de mentiras y transgresiones, escondiéndonos, entre comillas, ocultándonos de Akadosh Baruj Hu. Estamos iniciando el estudio del Sefer Torah. Estamos iniciando el estudio anual, el ciclo anual de estudio de la Torah. Acércate al Eterno, no te alejes, porque Él no se aleja, el que se aleja eres tú, soy yo. Cualquiera de nosotros nos alejamos. Él no se aleja, Él está aquí. Solo está pidiendo que seamos sinceros, que abramos nuestro corazón y que hagamos teshuva. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Nos vemos en un próximo video. Si te gusta el contenido de lo que estamos grabando, de lo que estamos compartiendo, dale like ahí a nuestro video y compártelo, ¿sí? Compártelo, por favor. Dale like y compártelo. Que el Eterno los bendiga.